iniciar reiterando lo que justo comentó el doctor Santaella y Gerardo hacia el final, recientemente acaban de comentar, sobre la importancia que tiene este hecho. Es un hecho, a mi juicio, histórico, en el sentido de que, digamos, hace un poquito más de 2 semanas en este país no existía estadística oficial sobre movilidad social intergeneracional y ahora estamos reunidos aquí en la mesa discutiendo y esto es muy valioso, forma parte de digamos, un paso inicial para que estos temas se pongan en la agenda. No solo en términos de investigación académica, que por supuesto los que estamos metidos en el ámbito académico somos expertos en hacer discusiones académicas, pero también en términos de cuáles son las consecuencias e implicaciones que esto tiene para política pública. En ese sentido, bueno, agradezco la invitación para estar por acá y efectivamente yo lo que voy a hacer es concentrarme en estos 3 puntos. Un poco, el doctor Santaella ya ha hecho una presentación bastante amplia sobre lo que es el módulo de movilidad social intergeneracional. Yo quiero enfatizar, nada más tratar de responder qué se puede medir y qué no, de manera un poco más específica con el módulo. Y después voy a pasar a presentar 2 o 3 indicadores generales de movilidad intergeneracional, tanto educativa, ocupacional y económica. Y al final me voy a centrar en esta discusión que ha ocupado la arena pública las últimas 2 semanas, que hay que reiterar que es solo uno de los temas que incluye el módulo de movilidad social intergeneracional. El módulo, como se planteó antes, es un módulo que está diseñado principalmente para medir la movilidad social intergeneracional y la desigualdad de oportunidades en esos 3 ámbitos que están ahí, educativo, ocupacional y económico, pero que sí incluye un indicador autodeclarado de color de piel que puede ser considerado en el ámbito conceptual de la discusión sobre desigualdad de oportunidades como un factor adicional o asociado a la desigualdad de oportunidades y que permite este módulo, con las limitaciones que podemos discutir más adelante, permite este módulo realizar por primera vez a escala nacional y con una encuesta de este tamaño, estimaciones sobre cuáles serían los posibles efectos que tiene el color de piel sobre distintos resultados educativos, ocupacionales y económicos. Y cuando hablo del efecto del color de piel, hablo del efecto de la discriminación por color de piel. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede medir y qué no? Bueno, como ya se señaló, el contenido temático principal de este módulo hace énfasis en la medición de cuál es la posición educativa, ocupacional y económica en orígenes y destinos. Cuando hablamos de orígenes, nos referimos a la persona que era el proveedor principal a los 14 años de edad de la familia del entrevistado o la persona entrevistada. Puede ser el padre, puede ser la madre o puede ser una tercera persona. La posición, ahora lo vamos a ver, la posición educativa se mide con los años de escolaridad, la ocupacional se mide a partir de un conjunto de variables típicamente levantadas en las encuestas de ocupación y empleo, y la posición económica, hay varias maneras de hacerlo, yo aquí voy a presentar una manera de medir la posición económica de las personas a través de un índice integrado. Ahora lo voy a comentar. También presenta, de esto prácticamente nadie ha hablado, se ha comentado poco, y presenta datos mucho más detallados sobre la trayectoria educativa de las personas entrevistadas. Es decir, cuál es su trayectoria en términos de dónde, en qué tipo de escuela primaria asistió, qué tipo de escuela secundaria, de educación media superior y de superior, a qué universidad asistió la persona, si esta universidad es pública, si es privada, etcétera, etcétera. Entonces esto permite avanzar o profundizar muchísimo más en cuál es el interfase que existe entre orígenes sociales, escolaridad y destinos sociales de las personas. También se plantea preguntas de autoidentificación por color de piel y en grupos raciales y étnicos y los temas de autopercepción de los niveles de movilidad social. Que ya incluso Julio comentaba algunos resultados. Ahora, ¿qué se puede medir y qué no? Yo creo que los indicadores más relevantes justamente para aquellos en los que la encuesta está, o el módulo está principalmente diseñado, son medidas de movilidad intergeneracional.
tanto absoluta como relativa, en cada una de estas tres dimensiones. Algunos de los cuadros que se presentaban previamente, esas tablas de movilidad son medidas de movilidad absoluta que nos permiten identificar a partir de algunos rasgos descriptivos cuál es el volumen de la movilidad total observada en el país en cada una de estas dimensiones. Ahora, se puede también hacer una estimación de la desigualdad de oportunidades y cuáles son los factores adscriptivos, y aquí voy a utilizar la terminología de circunstancias, que es una terminología más del ámbito de la economía. Los sociólogos les llamamos factores adscriptivos en nuestra bibliografía, pero son lo que en la bibliografía sobre desigualdad de oportunidades en economía se habla de circunstancias sociales de origen, es decir, factores que las personas no tienen bajo su control y que de alguna manera heredan o son de cuna, reciben de su familia de origen y que determinan sus resultados. Y bueno, en la medida en que estos resultados están asociados a esas condiciones sociales de orígenes, hablamos de desigualdad de oportunidades, es decir, de que el destino de las personas está determinado por condiciones heredadas, ¿sí?, o presentes al nacimiento. También se puede trabajar estrechando un poco los datos y quizá agrupando con medidas regionales de movilidad y desigualdad de oportunidades, porque la muestra es lo suficientemente grande para hacer probablemente una regionalización. Creo que pocos lo han intentado hasta ahora, pero es probable que se pueda hacer. Habría que calcular los errores estándar, etcétera, etcétera, hay que ser cuidadosos con esto. Y también se puede hablar sobre percepciones, expectativas de movilidad social, y lo que no se hace, y esto es muy importante de señalar, que no se identifican los mecanismos ni los procesos asociados que son los que están generando desigualdad social. Es decir, por ejemplo, uno puede identificar que la posición económica de los padres tiene una incidencia fuerte sobre el destino educativo de las personas. Esto uno no lo puede hacer a partir de un modelo estadístico en donde uno está imputando causalidad. Hablando sobre la discusión entre correlación y causalidad, la causalidad es siempre una imputación. Es decir, es una imputación que está basada en una cierta correlación estadística, una asociación estadística y en un modelo teórico. Uno puede imputar esta asociación, pero los mecanismos específicos, cuáles son las prácticas, por ejemplo, discriminatorias que están produciendo esta desigualdad, cómo estos procesos se van generando en el ámbito de la escuela, etcétera, etcétera. Esto no lo puede observar uno en una encuesta como esta, es una encuesta general que sí te habla de la magnitud de la asociación y que, bueno, apunta a la necesidad de desarrollar investigaciones posteriores centradas en justamente en estos mecanismos y procesos que generan desigualdad social. Muy bien, hasta aquí la presentación general. Ahora voy a hacer unas breves notas metodológicas porque voy a presentar algunos datos, entonces quiero plantear sobre qué los estoy construyendo. ¿Cómo mido los orígenes y destinos educativos? Esto es Patricio Solís, el investigador que toma los datos de INEGI y hace una medición a partir de esos datos. No significa que estos sean digamos, las medidas oficiales que está utilizando INEGI, de hecho no lo son. INEGI utiliza, pues lo hemos visto ahora en sus medidas descriptivas, otro tipo de aproximaciones. ¿Cómo mido los orígenes y destinos educativos? Básicamente con los años de escolaridad del padre o del principal proveedor económico, si no es el padre, y de la persona entrevistada. Así mido orígenes y destinos educativos, para lo que voy a presentar enseguida. Orígenes y destinos ocupacionales con el estatus ocupacional. El estatus ocupacional es un índice que se llama ISEI, es un índice internacional de prestigio de las ocupaciones, ¿sí?, de jerarquía de las ocupaciones, que básicamente asigna a los códigos de la clasificación internacional de ocupaciones, que son bastante parecidos a los de INEGI, pero hay que hacer un proceso ahí de traducción de los datos, les asigna a cada una de las ocupaciones que las personas reportan un estatus ocupacional en función de cuáles son los rendimientos que tiene esa ocupación específica neta de la escolaridad en términos de ingresos. Es un índice internacional ampliamente probado en la investigación sociológica sobre estratificación social. Y orígenes y destinos económicos con índices factoriales que integran un conjunto de bienes, activos y servicios en la vivienda a los 14 años. Estos son 20 indicadores que se integran en un índice factorial único, continuo, y en la actualidad, 21 indicadores. Entonces, a partir de ahí podemos tener una aproximación, un proxy, a estos tres elementos, la posición de las personas en estas tres dimensiones. Muy bien. Entonces, a partir de ahí podemos establecer medidas
de elasticidad intergeneracional, educativa, ocupacional y económica, que es lo que aparece ya en ese gráfico. ¿Qué significa esto? Estos son coeficientes de regresión estandarizados, ¿sí?, que asocian el origen educativo al destino educativo, el origen ocupacional al destino ocupacional y el origen económico al destino económico, tal como lo he descrito, lo he medido, tal como se los describí. Y como ustedes pueden ver, en términos económicos, la elasticidad es 0.61, en términos comparativos es un valor alto. ¿Qué quiere decir esto? A mayor valor, mayor asociación existe entre orígenes económicos y destinos económicos. Por tanto, existe menor movilidad social. Es decir, tu origen económico determina más tu destino económico. Por cada unidad, en este caso desviaciones estándar, de incremento en el índice de orígenes económicos, el destino económico se incrementa 0.6 unidades. ¿Sí? Como pueden ver, en términos educativos, es 0.56, también bastante alto, ¿sí?, incluso para estándares internacionales. Y para ocupacional es ligeramente más bajo o algo más bajo, 0.39 la asociación, lo cual es contrastante, es un tema que requiere investigación posterior. Es decir, tenemos una alta asociación entre orígenes y destinos económicos de las personas, una asociación también bastante alta entre orígenes y destinos educativos de las personas, aunque ligeramente menor, pero en el ámbito ocupacional lo que estamos encontrando es que la asociación no es tan alta como en estos otros dos factores. Otra manera de ponerlo, este es equivalente al cuadro que nos presentaba el doctor Santaella, pero presentado como gráfica. Pero en lugar de tener dentro la escolaridad o la ocupación, tenemos el índice de orígenes económicos y versus el destino económico de las personas, ¿sí? De manera que, no sé si esto funcione, sí, pero no va a reflejar ahí, lo que se tiene, por ejemplo, dice posición de origen al lado izquierdo y se tiene primer quintil. Entonces esas son las personas que provienen del primer quintil y es cómo se distribuyen en términos de su destino económico. Entonces el rojo, la primera columna, nos indica que el 50% de las personas que provienen del primer quintil económico permanecen en el primer quintil económico, ¿sí? Y como pueden ver, pues el verde a la derecha es el quinto quintil de destino y vean cómo solo una fracción muy pequeña de estas personas que provienen del primer quintil económico alcanzan el quinto quintil de destino económico. Y si vamos al otro extremo, veamos las personas que provienen del quinto quintil. Vean cómo, y curiosamente los datos son similares, los porcentajes son similares, el 50% de quienes provienen del quinto quintil económico tienen como destino el quinto quintil económico, es decir, no experimentan movilidad social descendente. Esto nuevamente para estándares internacionales, no puedo presentar aquí datos que tengamos de otros países u otros estudios que incluso que se han hecho nacionales, por ejemplo desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, son porcentajes muy altos. Es decir, existe una alta retención de orígenes sociales en las esquinas, en los extremos de la distribución económica, lo cual nos habla de las enormes dificultades que están enfrentando las personas para salir de la pobreza, para salir de la situación de privación o desventaja económica y también de las enormes barreras que existen en la cima de la estructura económica para que las personas experimenten movilidad descendente, es decir, permanecen en la parte superior. De hecho, las probabilidades de ingresar al quinto quintil son cerca de, si no me equivoco, 30 veces superiores para quienes provienen del quinto quintil versus para quienes provienen del primer quintil. Entonces, esto nos habla nuevamente de una estructura social rígida, con baja movilidad social, con alta desigualdad de oportunidades, y bueno, podemos tener una discusión metodológica sobre esto. De hecho, estos son mis resultados y quizás podamos discutir cómo se mide el índice, qué tan confiable es esta medida, etcétera, etcétera. Yo puedo prever que podemos modificar en algo estos índices, pero creo que los resultados generales serán bastante parecidos. Es decir, el panorama general del país es un panorama de alta rigidez en la estratificación social, alta reproducción intergeneracional de la desigualdad.
Ahora veamos los temas de color de piel. Primero quiero partir de estas consideraciones. Esta idea de la raza como un ente biológico o genético creo que está plenamente superada y descartada en la investigación. Las razas no existen como grupos que difieren entre sí por sus rasgos genéticos o biológicos, pero sí como una construcción histórica-cultural que legitima y propicia la discriminación hacia ciertos grupos en función de rasgos fenotípicos socialmente predeterminados. Ahora, ya se habló sobre cómo está preguntado el tema del color de piel, de la paleta cromática que presenta el módulo de movilidad social e intergeneracional. Entonces, esta autoidentificación por color de piel que se hace en el módulo es un proxy a uno de esos rasgos fenotípicos, a solo uno de esos rasgos fenotípicos. En tanto es una aproximación, es probable que refleje solo de manera parcial. ¿Qué queremos que refleje? ¿Cuál es el interés que refleje? ¿Qué queremos que mida? Pues la vulnerabilidad de las personas a la discriminación. ¿Sí? Eso es lo que se pretende que mida esta paleta, es decir, ver qué tan vulnerables son a la discriminación, tratar de hacerlo observable. ¿Qué significa hacer observable algo? Bueno, pues pasar a medirlo, ¿sí? Pasar de algo que sabemos que existe, pasar a la medición. Ahora, me parece a mí que no obstante estas dificultades, ¿sí? Como primer ejercicio de este tipo en una encuesta oficial, la autoidentificación por color de piel es un valioso punto de partida para dos cosas. Colocar en la mesa del debate público el tema del racismo. Veamos, estamos en esta mesa 2 semanas después discutiendo el punto, creo que es fundamental. Y en segundo lugar, realizar mediciones imperfectas de la magnitud de estos efectos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de estos efectos? Bueno, nuevamente son solo 2 semanas. Estamos comenzando, tenemos que revisar con mucho cuidado todas estas estimaciones y podemos tener muchas discusiones metodológicas que creo que son necesarias, útiles para refinar estos efectos. Sin embargo, aquí yo les presento 2 escenarios, 2 estimaciones a partir de 2 escenarios, ¿sí? Un primer escenario es este, es un modelo simple. El color de piel aparece en este modelo, es un modelo de regresión. Las flechas estas es solo para irlos introduciendo a lo que sigue, porque es bastante más complejo. Es un modelo de regresión en donde el color de piel es un rasgo social de origen junto con otras circunstancias exógenas. ¿Sí? El color de piel se suma a lo que comúnmente hacemos quienes investigamos estratificación social. En este tipo de modelos incluimos un conjunto de variables, por ejemplo, NSE, nivel socioeconómico de la familia, O significa origen, ESC, escolaridad, origen, ISEI, origen, y el color de piel se introduce como una variable adicional. Y lo que está a la derecha es el nivel socioeconómico de destino. Este modelo tiene una R cuadrada de 0.4, que es bastante alta, por cierto, para los estándares nuevamente internacionales de cuánto estamos midiendo, cuánto estamos alcanzando a predecir. ¿Sí? Y los números que están en cada una de las flechas, o sobre cada una de las flechas, son los coeficientes parciales, los coeficientes asociados a cada una de las variables. Como ustedes pueden ver, bajo esta especificación simple, el color de piel tiene un efecto de 0.084, una variación de una desviación estándar en la escala de color de piel produce una variación de 0.084 desviaciones estándar en el índice socioeconómico de destino, que es el doble, por cierto, de la ocupación del ISEI, de la ocupación de los padres, ¿sí? Y es parecido al efecto de la escolaridad de los padres, ¿sí? Es un efecto fuerte comparado con estos dos. Por supuesto, tenemos a la derecha el nivel socioeconómico de destino. El efecto más fuerte es el del nivel socioeconómico de origen, que jala 0.52 o que tiene un coeficiente más bien de 0.52. Ahora, aquí voy a irme con cuidado porque no quiero asustarlos con lo que sigue. Y aquí tengo unas notas preliminares antes de pasar a la siguiente. Si esta idea de color de piel como variable exógena creo que no le hace un favor, o más bien no es consecuente con la noción del racismo como una realidad histórica social de larga data y con tradición centenaria en nuestro país. Si el color de piel nos aproxima a una condición de vulnerabilidad,
Entonces, esta condición es histórica y es intergeneracional. El color de piel de la persona, ¿sí? Si bien es un proxy, en primer lugar, de la vulnerabilidad a la discriminación de la propia persona, también puede ser un proxy de la vulnerabilidad a la discriminación que sufrieron sus padres y generaciones precedentes, ¿sí? Entonces, el nivel socioeconómico, esas tres variables que están ahí, además del color de piel, la ocupación y la escolaridad de los padres, no son variables exógenas, sino son parcialmente dependientes también, ¿sí? O asociadas al color de la piel, ¿sí? Por otra parte, el logro económico, lo que está a la derecha de la ecuación, no proviene, su variación no depende directamente de estas circunstancias, sino que hay otras variables que intermedian en el proceso. La propia escolaridad de la persona. Es decir, aquí tenemos a la izquierda la escolaridad de los padres, pero no tenemos la escolaridad de la persona. El estatus ocupacional que la persona alcanza durante su vida, ¿sí? También es una variable interviniente en el proceso, de tal manera que este modelo se puede complejizar bastante si uno introduce todas las variables intervinientes en el modelo. Y esto es lo que está acá, ¿sí? Lo que ustedes tienen, en este modelo, el color de la piel se considera como la única variable exógena en el modelo, que determina la posición económica de destino, que es lo que está hasta la derecha, ¿sí? Si ustedes ven, las flechas rojas nos hablan de todas las paths o caminos, senderos de asociación entre el color de piel y ¿qué? La escolaridad de los padres, la posición ocupacional de los padres y el nivel socioeconómico de los padres. Lo que está en verde, creo que es el color, son los efectos directos que tiene el color de piel sobre las condiciones de destino de las personas. La escolaridad de destino, el nivel socioeconómico de destino y el ISEI de destino. Y lo que está en negro son todas las asociaciones indirectas que surgen de estas asociaciones directas que les planteé al principio entre el color de piel y la condición de los padres. Y esos numeritos que ustedes están ahí, pues tenemos que ponernos a calcular cuáles son los efectos directos e indirectos que tiene el color de piel sobre el destino de las personas. Afortunadamente, los paquetes estadísticos lo hacen por uno ya, y el resultado es este. Esos son los efectos directos, bajo el supuesto de este modelo. Siempre tenemos que hablar en este sentido porque no debemos olvidarnos que todos los modelos son construcciones. Son construcciones que parten de supuestos teóricos, conceptuales, etcétera, de maneras de medir las cosas y que en este sentido son discutibles, son debatibles, pero nos dan una idea, nos ofrecen una aproximación de estos efectos. Entonces, ¿cuáles son los efectos directos e indirectos de la discriminación por color de piel y otros rasgos adscriptivos y adquiridos sobre el destino económico de las personas? Lo que está en azul son los efectos directos. Recuerdan ustedes, había algunos senderos que iban directos, este es el que va directo sobre el destino económico de las personas. Lo que está en rojo es toda la maraña de efectos indirectos a través de otras características. Y lo que podemos obtener es que básicamente el efecto del color de piel es cerca de 0.2, es decir, una variación de una desviación estándar en la escala del color de piel, nos introduce un efecto de 0.2 de desviaciones estándar en el destino económico de las personas, y que es un efecto que es tan poderoso como el efecto de la ocupación de los padres, es tan poderoso como el efecto de la propia ocupación de la persona, ¿sí? Incluso un poquito más. No creo que sean estadísticamente significativas las diferencias, hablando de errores estándar, y aproximadamente de la mitad del efecto de la escolaridad, ¿sí? Nuevamente, con un modelo más complejo, confirmamos nuestro análisis, los resultados de nuestro análisis previo, que señalan que los efectos del color de piel, incluso con esta medición, con todos los problemas que esta puede tener, no son despreciables en términos estadísticos y que son efectos bastante fuertes sobre los destinos económicos de las personas. Entonces, para terminar, el módulo me parece a mí que es un instrumento fundamental para el análisis de la desigualdad de oportunidades y la justicia social. Es complementario a encuestas como ENIG, miden cosas diferentes. La ENIG mide la desigualdad distributiva en un momento dado en el tiempo, por ejemplo, la desigualdad de ingresos. Un módulo como estos te permite medir la reproducción intergeneracional de la desigualdad, es decir, te da una idea de movimiento, de cómo se transforma la desigualdad de padres a hijos. Yo creo que es un proyecto que es prioritario y debe ser de levantamiento periódico,
porque justamente nos va a permitir o nos permitiría tener un termómetro